Vamos a hablar con Alexander Roig. Él es presidente del INAES. El INAES es el Instituto Nacional, expresidente, perdón, de Asociativismo y Economía Social. Para que entiendan, cuando vos armás una cooperativa de trabajo, tiene que estar registrada. Y ese registro se hace a través de este instituto, que a veces pasaba desapercibido, pero era muy importante, sobre todo en la gestión de Alberto Fernández, porque se multiplicaron las cooperativas en este trabajo entre lo privado y lo público. Alexander, ¿qué tal? Ramón Indart saluda, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Ramón? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Por la duda pregunto, ¿el INAES ya fue dinamitado o hay alguien manejando el INAES? No, por suerte sigue vigente y bien activo. Ok, perfecto. ¿Cuántas cooperativas hay aproximadamente en la Argentina? Y mira, tenés más o menos números redondos de unas 15.000 cooperativas y unas 5.000 mutuales. Ok, bien. Y durante la gestión de Alberto Fernández, cuando salió este título que dice las cooperativas, se duplicaron durante el gobierno de Alberto, son 24.400 y la mayoría no presentó balances. ¿Esto fue así? Esto fue así y para mí es un orgullo. Ahora te digo por qué. A ver. Entre otras cosas por varias razones. Primero, cuando yo llegué a la gestión, para tener una matrícula de una cooperativa, o sea, que se entiendan bien, ¿no? Tener una matrícula de cooperativa es tener una posibilidad legal de organizar una actividad productiva, ¿no? En Argentina no tenés mil formas de organizar una actividad productiva. Es una sociedad anónima o una cooperativa. Perfecto. ¿No? Y para mí es muy claro, digamos, si vos sos dueño del capital, si tenés una plata, armás una sociedad anónima. Perfecto. Y si vos tenés tu trabajo, organizás una cooperativa de trabajo y buscas el capital, ¿no? Bien. O sea, ahora, cuando nosotros llegamos a la gestión, sacar una matrícula demoraba 2 años o 2 años y medio. Sí. Con lo cual para mí era una aberración en términos de derecho organizativo. Inclusive en la ley cooperativa y mutual se habla de la libertad asociativa. Entonces para nosotros era muy importante facilitar los trámites, cosa que hicimos. No solamente lo facilitamos, pero además hicimos que todos los trámites sean electrónicos, sean en línea, sean transparentes. Bien. Y obviamente explotó la demanda de cooperativa de personas que podían organizarse como cooperativa. Sí. Eso, o sea que es un dato para nosotros, cada vez que votábamos matrícula, era un dato muy importante. Y es más, vos tenés hoy 330.000 trabajadores en el país que están organizados en cooperativas, ¿no? Wow. 330.000. Pero según algunos registros que nosotros tenemos, debería haber cerca de 1.800.000 laburantes que podrían estar organizados en cooperativas, porque declaran laburar de manera asociativas. Claro, pero pará, te interrumpo acá, porque la otra parte del título decía la mayoría no presentó balances. Y eso está mal, ¿o no? Eso sí, no, o sea, está mal, hay que presentar los balances y hay que tener los papeles al día. Pero es muy común que las entidades que recién se crearon, porque nosotros crearon un montón, que tengan demora en la presentación de los balances, y más en estos tiempos. ¿Sabes cuánto cuesta presentar un balance firmado por un contador? 300 lucas. Entonces, para pequeñas cooperativas de trabajo, 300 lucas es un montón de plata. Nosotros lo que hicimos, de hecho, en mi gestión fue una moratoria documental, porque cuando estábamos en la gestión también había un montón de cooperativas que debían balance. También nosotros limpiamos el padrón, lo que se hizo, o sea, cerramos cooperativas que no estaban activas, y para nosotros el proceso de ordenamiento documental, y cito, es un problema administrativo, ¿no? Porque todo el país está hablando de burocracia. Sí. Todo el ordenamiento burocrático que está haciendo ahora el INAES es bienvenido, porque recuerden que muchas veces hay gente que crea cooperativas, no le va bien o no funciona y no cierra la cooperativa. El problema es que el presidente de la cooperativa acumula deuda en la FIP y después se dan cuenta que son morosos frente a la FIP. Claro. Entonces está bien ordenar las cooperativas cada tanto. Ahora, quien habla es Alexander Roig, expresidente del INAES, donde se firman las cooperativas. Vos, Alexander, vos sos del Movimiento Evita, ¿no? Sí. Bien. Y Emilio Pérsico, que es el titular del Movimiento Evita. Sí. Emilio Pérsico era titular de la economía social, o sea, tenía un cargo muy importante en el gobierno de Alberto porque se administraban los planes sociales, ¿no? Sí. Entonces, a mí lo que nunca me quedó claro
que finalmente te lo puedo preguntar es, si Pérsico era de una organización, que era de Levita, y también era parte del gobierno que administraba los planes, y al mismo tiempo el Levita decía quién podía y quién no tener una cooperativa, a mí me hace ruido. Pero porque estás confundiendo el programa de los planes con las cooperativas. A ver. Primero, o sea, no tiene nada que ver las cooperativas con los planes. Es una gran confusión que hay en la Argentina, porque es algo que desarmó el macrismo. Lean el reglamento del potencial trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo se lo mando si quieren después. Dale, explícamelo. No, estoy haciendo pedagogía en todos lados que pueda porque es parte de la discusión que tenemos que dar, ¿no? O sea, el potencial trabajo lo reciben personas, no lo reciben a través de cooperativas. Lo que se hizo desde el Ministerio de Desarrollo Social es que hay algunas unidades de gestión cuya función es verificar que las personas que están en el potencial trabajo estén en cooperativas. Estén trabajando. Pero perdón, te voy a interrumpir. Cooperativas, Está bien, pero te voy interrumpiendo para entender. Estas unidades de gestión controlaban que esta gente trabaje, y esta gente en muchos casos estaba en cooperativas. No necesariamente. Ahora no necesariamente, pero muchas sí. No, porque ahora te digo, justamente, hay 330.000 cooperativistas de trabajo. Sí. Y tenías 1.200.000 planes sociales. O sea, claramente no estaban todos en cooperativas. ¿Se entiende? Está bien, pero había. O sea, sí, pero la gran mayoría no estaban en cooperativas. O sea, no tiene nada que ver el cooperativismo con los planes sociales. De hecho, las unidades de gestión tenías municipios, ONG, iglesias, cooperativas, asociaciones civiles. Los municipios del país tenían más potencial trabajo que organizaciones como el Movimiento Evita, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante porque el potencial trabajo y el cooperativismo no tienen nada que ver. O sea, la idea que subyace a lo que se está discutiendo hoy, de que se crearon cooperativas para el potencial trabajo, es falsa y es vieja aparte, porque eso hace desde el macrismo que no existe más. Pero había gente del potencial trabajo que estaba en cooperativas. Sí, pero no, como la gran mayoría no están en el potencial trabajo. Pero ahí el Evita no era parte interesada como para tener que auditar todo eso ellos mismos. No es el Movimiento Evita es una organización social y política, como te diría alguien que es parte del peronismo o que es radical. Sí. En este momento hay un montón de cooperativas que están vinculados a Milei y que reciben plata bueno, sin ir más lejos, esa famosa desintermediación que supuestamente hizo el gobierno firmando... pero pará, Alexander, porque viste cuando es como cuando hablamos de las obras sociales y te dicen, yo aumento mucho, pero mirá los laboratorios, me quiero detener en esto. Porque es importante, claro. Pero es que a lo que voy es que hay una discusión en la sociedad que es absurda. Es que pensar que si vos sos parte de una organización política, no podés tomar decisiones en el Estado. Entonces, ¿quién va al Estado? O sea, hoy, claro, pero mi pregunta es, ¿y quién controla? ¿Quién controlaba ahí a Levita? No, tener mecanismos adentro del ministerio que no tiene nada que ver con el Evita. El Evita no es la única fuerza que hay. Entonces, un montón de organizaciones. De hecho, el Evita es una de las organizaciones que menos planes tenía. Entonces, se está focalizando en el Evita y se desconoce los procedimientos administrativos que hay en el Estado y se desconoce la forma en la cual funciona la política, pero funciona la política en el sentido de que vos ganás elecciones, estás en un gobierno y cuando estás en el gobierno administras para todos. El problema sería si alguien que está en el gobierno financia solamente organizaciones que están vinculados con su propia fuerza. Eso sería antidemocrático. Pero ¿vos crees que eso no pasó? No, para nada. No es que estoy seguro que no pasó. O sea, un montón te puedo garantizar que hay un montón de gente de potencial trabajo que forma parte de radicalismo, que militaron con Milei. O sea, no es por ahí, digamos, la discusión pública. Me parece que le estamos dando un sesgo que confunde la opinión pública, que tiene que ver con
con persecución política principalmente, pero que está muy lejos de la realidad de los procedimientos administrativos y de las lógicas políticas. Pero vos estás convencido que se controlaba bien a las cooperativas. ¿A las cooperativas o al potencial trabajo? A las dos cosas. Había un control. A las cooperativas conozco bien los procedimientos de control, que son procedimientos administrativos que tiene el Estado, que digamos, podríamos aburrir durante una hora y dar una clase de derecho administrativo de cómo funcionan los procedimientos de control dentro del Estado. Ahora, y el potencial trabajo igual, hay mecanismos de control, hay auditorías internas, auditorías externas, control social cruzado, como en toda la sociedad. Después, vos tenés todos los órganos que distribuyen recursos, tienen distintos tipos de controles, ¿no? Obviamente la AGN y la SIGEN, también la FIP. O sea, son muchos, la cruce de base de datos, por ejemplo, el caso del potencial trabajo, ¿no? Vos te cruzás a través de una base que se llama Sintis, que cruza base de datos que tiene todo el Estado. Eso implica que no puede haber abusos o que personas se hayan aprovechado. Pero sí, claro, bueno, por eso te veo, Alexander, ¿qué hace? Sebastián Davidoski te saluda. ¿Cómo andás? El otro día justo salió una investigación periodística que contaba esta idea de que había más de 1000 comedores fantasmas, ¿no? Que salió, si no me equivoco, entre noche, etcétera, ¿no? Que lo hizo el colega Manu Jove. Vos decís, bueno, eso no quita que pueda haber excesos. Pero fíjate, ¿cuántos comedores hay en el país? ¿Cuántos hay? No sé cuántos hay, honestamente. 60.000. Bien. O sea, puede haber gente que abuse, ¿no? En nuestra sociedad, y ahí hagámonos cargo como sociedad, digo. Nuestra sociedad no es perfecta. Hay un montón de sociedades anónimas que abusan, digamos. Sí. Y nuestro trabajo, efectivamente, los que creemos que los recursos públicos tienen que ir en los beneficios del Estado, tenemos que luchar en contra de los que se aprovechan de los recursos públicos a fines personales, obviamente. Y si hay 1000 comedores que... Es mucho igual 1000 de 60.000, ¿eh? O sea, no es un número... Digamos, no sé. Es un montón, que se lo sancione, que se identifique. Hay mecanismos de control que se hacen cada tanto, son oleadas de control. Ahora, a mí me encanta que hablemos de un Estado que tenga la capacidad de control, implica que ese Estado tenga recursos. No, y en eso estamos de acuerdo. Digamos, creo que ahí vamos a ahora, con el achicamiento del Estado, vamos a tener todavía menos control, vamos a tener todavía más abuso. Yo entiendo que vos decís, che, luchemos por un Estado más presente, aún con estos errores. Claro. Y nosotros te decimos, pará, luchemos por un Estado eficiente. Digamos. Totalmente de acuerdo. No, yo estoy más del lado del Estado eficiente que del Estado presente, sí, para que quede claro mi posición, digamos. Y ahí, o sea, yo creo, por ejemplo, ¿qué significa Estado más eficiente? Son los mecanismos de transparencia. Yo en el INAES armé un programa de transparencia. Sí. Digitalicé todos los procedimientos. Todos los datos que se están usando hoy en los medios son datos que se pueden usar porque los construí yo en mi gestión. O sea, es la gran paradoja, ¿no? Vos construís política de transparencia, pero después te pegan diciendo que no sos transparente. No hubo gestión más transparente que la mía y por eso hay datos. Y bienvenido sea, y por eso, digo, estoy en los medios explicando y haciendo pedagogía burocrática. Pero para mí la clave, efectivamente, es que tengamos mecanismos de digitalización y trabajemos la modernización del Estado. Y te hago, pero Alexander, te hago una pregunta que va un poquito más allá, que es el concepto de la cooperativa, que siempre me interesó. Esto de, ¿se crearon cooperativas sustentables en el tiempo o dependían también de el financiamiento público para comprar lo que hacía la cooperativa y es una suerte de círculo vicioso? Mira, lo veremos con el tiempo. Es una buena pregunta y yo creo que son cosas que hay que observar. O sea, crear una cooperativa no tiene ningún costo para la sociedad, ¿no? ¿Se entiende? O sea, es una organización privada una cooperativa. De la misma forma que crear una sociedad anónima no tiene un costo para la sociedad. El punto es si la sociedad anónima o la cooperativa puede generar riqueza propia sin pasar por los circuitos del Estado, es la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos.
desgraciadamente, gran parte de la economía argentina es estado dependiente. Sí, sí. Sea una sociedad anónima o sea una cooperativa. Digo, los medios son dependientes del Estado. O sea, hay que trabajar justamente que algunas cosas está bien que el Estado intervenga y agilice la economía, pero también es importante que haya autonomía económica en la sociedad para que haya mayor crecimiento. Claro, porque el miedo es, bueno, el Estado puso plata para armar esto, pero y al final es una cáscara vacía. Eso es el miedo. Lo vamos a ver con el tiempo, eso es lo que hay que ir observando, okay. ¿entendés? Porque entonces, en caso del INAES, por ejemplo, todos los recursos que pone el INAES en las cooperativas son recursos de las propias cooperativas. O sea, además, el sector cooperativo y mutual financia el Estado, porque aporta más el sector cooperativo que el Estado, ¿ok? Eso es un punto y las decisiones que se toman en el Estado lo toman 7 personas, en las cuales 4 vienen del sector cooperativo y mutual. O sea, el Estado está en minoría en la toma de decisiones en el INAES. Digo, para también que claro ese tipo de cosas, y es guita del sector que se invierte en el sector. O sea, que los que nos escuchen se queden tranquilos que ninguna plata que se puso en una cooperativa tiene que ver con dinero del Estado o de los contribuyentes. ¿Sí? Ese dinero de las cooperativas. Bien. Y es que desgraciadamente hay que hacer esas aclaraciones porque no está mal que el Estado ponga guita de los contribuyentes en desarrollo de actividades productivas. Bien. Lo que vos planteás es clave, y esa es la pregunta que tenemos que hacer, es cómo hacemos para que la plata que pone el Estado en las actividades productivas, sea en sociedades anónimas o en cooperativa, sea más eficiente, efectivamente. Total. Alexander, perdón, termino con ese punto. Dale. Porque es clave. Eso para mí, por ejemplo, implica que pensemos el sistema de crédito. O sea, sería fundamental que las entidades tengan acceso a crédito y que desde el Estado podamos tener políticas crediticias que les permita crecer productivamente. Además de simplificar burocráticamente lo que hace el Estado, que es lo que hicimos nosotros con la Renovar, que es una resolución que permite la simplificación de las cooperativas para que se creen. La simplificación burocrática y acompañamiento de las entidades en lo que necesitan, que es esencialmente crédito. Bien, Alexander, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Y a disposición porque realmente es algo que hay que seguir explicando. Sí, totalmente. Gracias. Alexander Roig, fue presidente del INAES, el instituto que se encargaba de las cooperativas. Está en boga hablar de este tema ahora y ya hace varios años también. ¿Qué se hace con el dinero público? ¿Para qué sirven las cooperativas? ¿Por qué se crearon? Y esto, sobre todo, que decimos, bueno, a lo largo del tiempo vamos a ver si esto fue sustentable o si puso plata en algo que lamentablemente no sirvió demasiado.